El mensaje de esta mañana tiene por título Reiniciando. Cuando pensaba en este título, meditaba en este título, me ponía a pensar en las veces en que estamos frente a un computador y de repente el computador se le reinicia a uno y uno a veces como que se desespera porque otra vez esperar a que empiece a cargar todo, empezar a ver que él vuelve a cargar todas las cosas y uno a veces está desesperado y quiere que todo fluya ya. Pero ese proceso nos muestra que hay que pasar ciertas cosas antes de que nuevamente inicie en productivo el equipo. De la misma manera, podemos entender que cuando se da un reinicio en nuestra vida, se requiere que también hayan ciertas cosas que sucedan, que cambien, que se procesen en nuestro interior. También recuerdo cuando analizo esta palabra reinicio, como volver a iniciar algo, ¿cierto? Y es que yo tengo una costumbre y es de que cuando a mí me gusta mucho una película, es más, me gusta mucho una serie, yo me la puedo ver muchas veces y me río las mismas veces y lloro con los mismos pedazos de la película, cojo rabia las mismas veces, pero no sé si a usted les sucede, pero yo estoy viendo una película y cuando está en un momento que ya me la he visto y sé lo que va a suceder, estoy como haciendo fuerza para que las cosas sucedan de una manera diferente, como esperando que acontezca algo diferente. Eso me pasó muchas veces cuando me vi la película Titanic, por ejemplo. Yo una y otra vez esperaba que cambiaran las cosas. Y de verdad que un reinicio debería ser eso. Debe cambiar algo. Debe acontecer algo nuevo. Es un volver, pero un volver para hacer las cosas bien. Como les decía, cuando un computador, y es una de las cosas que siempre le dice a uno un ingeniero de sistema cuando se le traba el equipo y no está funcionando algo. Nosotros por ponerle pereque a los ingenieros les decimos, bueno, la clase número 1 de ingeniería de sistemas, apaga y prenda, reinicia, le dicen a uno. Y ellos dicen, no sabemos por qué, cuando reinicia, vuelve y carga todo y se soluciona el problema. Y hay momentos en nuestra vida que necesitamos eso, reiniciar, volver a comenzar. Pero hoy quiero hablarte de los momentos en los cuales la vida te presenta a ti la oportunidad de ser el protagonista de ese reinicio. Es muy fácil decirle a otra persona, pero no te preocupes, vuelve a empezar. Dale de nuevo. Pero cuando la vida nos enfrenta a situaciones en las cuales somos nosotros los protagonistas de ese nuevo inicio, a veces se nos hace difícil. Y quiero leer para ustedes en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Cuando nosotros leemos aquí esta promesa, que es una promesa para toda la humanidad, es la más grande esperanza que tiene un cristiano, que tiene un creyente en Dios, que todo esto va a pasar, que Dios va a hacer un cielo nuevo, que va a ser una tierra nueva, que van a cambiar las estructuras que hay actualmente, que va a cambiar el modelo de vida que hay actualmente, un modelo egoísta. Tenemos que reconocer que ha sido un modelo agresivo, desigual, injusto muchas veces, por un modelo de justicia,
como nos dice la Escritura, un tiempo en el cual Él será quien gobierne todo el tiempo. Él será quien establezca el reino a la manera de Dios, para que nosotros entendamos la importancia del gobierno de Dios para la humanidad. Y nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, y esto nos muestra que Dios es especialista en hacer cosas nuevas. Dios es especialista en volver a empezar, y las veces que Dios tenga que iniciar, Dios lo hará. Yo les compartía en ocasiones anteriores que a través de ese mensaje, de ese alfarero con la vasija, donde la vasija se daña y él vuelve a empezar, nos muestra ese atributo especial de Dios. Y es su capacidad de volver a empezar con nuestra vida las veces que sean necesarias. No existe un pecado tan grande que desanime a Dios en su proyecto de hacer de ti una mejor persona. No hay algo que tú puedas hacer que haga que Dios te deseche, porque Dios no desecha a nadie. Él es un Dios que se dedica a cada persona a sacarla adelante. Amén. Él procura sacarnos adelante. Él intenta por todos los medios que tú y yo podamos llegar a hacer conforme a ese proyecto, ese prototipo que él ideó, que él pensó, que él planeó cuando te creó. Así que vamos a pasar a través de la Escritura por 3 personajes que nos permiten ver cómo en su vida hubo un reinicio y qué cosas Dios tuvo que hacer en ellos. Lo importante que fuese reiniciar, lo que significó para estas vidas. Y lo primero que quiero compartirles es la vida de Pablo. Vamos a ir de lo más reciente en la Escritura hacia lo más lejano. Pablo, que fue un hombre, que dice la Escritura, perseguidor de la iglesia, que fue un hombre que continuamente, por sus convicciones religiosas, por su pasión hacia lo que él hacía y hacia el Señor, persiguió la iglesia, creyendo que él estaba agradando a Dios. Porque quiero recordarte esto. Pablo no lo hizo porque él fuera ateo, no lo hizo porque él no creyera en Dios, no lo hizo por malo, lo hizo porque era apasionado por la ley. Porque él creía que lo que estaba haciendo era defender la causa de Dios. Pero llegó un momento en su vida en la cual tuvo que hacer un reinicio. ¿Y cuál fue el reiniciar de Pablo? Tuvo que reiniciar de sus caminos errados. Tú y yo podemos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, tomamos decisiones diariamente y algunas de ellas pueden ser erradas. Tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos derecho a errar. Tenemos derecho a fallar. Porque infalible solo Dios, perfecto solo Dios. Pero también tenemos derecho a no quedarnos en el error, a no continuar con la falla. Tenemos el derecho, por no decir el deber, de cambiar de dirección frente a lo que veníamos haciendo. Y eso fue lo que hizo Pablo. Todo lo que eso ocasionó en su vida, todo lo que eso generó en su vida, fue que se le voltearan muchas cosas. Pablo tenía privilegios, tenía un lugar, tenía una posición. De cuando toma la decisión de cambiar, porque se da cuenta que está errado, porque Dios le dice, mira, tú estás dando cosas contra el aguijón, tú vienes en contravía, le está diciendo el Señor. Entonces, Pablo decide cambiar su dirección, la dirección de su vida, y eso le representó muchas cosas.
que entonces de perseguidor él fuera perseguido. Pero también le representó que después de tener una posición de crédito, cayera en el descrédito y pensaran, ¿será que este sí se convirtió de verdad? Muchos dudaron. Muchos aún creyentes le temían porque decían, bueno, y este no era que perseguía. Y le tocó forjar de nuevo, empezar de nuevo un proceso de construcción de su vida. Porque se dio cuenta de que todo aquello por lo que había peleado, había luchado, había sido obstinado, no estaba acorde a lo que Dios quería, a lo que Dios esperaba de él y a los planes y propósitos de Dios. Pero también nos muestra que nunca es tarde para que tú cambies de dirección. A veces somos tercos con orgullo. Ay, no. Yo soy así. Ya a estas alturas de mi vida, ya que me van a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Pero nunca es tarde para que te des la oportunidad de reiniciar y de hacer las cosas bien hechas, de hacer las cosas conforme al propósito, al plan, al proyecto de Dios para tu vida. Tenemos que, así como le aconteció a Pablo, tenemos que doblegar nuestro orgullo. Y este es uno de los requisitos para nosotros poder iniciar de nuevo, aprender a ceder, porque no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera y esperar que tengamos resultados diferentes. Tenemos que hacer un cambio y ese cambio demanda que muchas veces tengamos que ser humildes. Tenemos que abandonar el orgullo para poder iniciar de nuevo. Porque siempre la vieja forma de vivir, la vieja forma de pensar, la vieja forma de hablar va a querer salir a flote. Y se necesita mansedumbre, humildad para reiniciar y emprender un nuevo camino en nuestra vida. Así que Pablo es un ejemplo de ello. Pablo a través de su vida nos mostró que se puede cambiar por completo, se puede transformar, se puede cambiar después que nosotros estemos dispuestos y que nos coloquemos en las manos de Dios. No fue fácil para él, no será fácil para ti. Muchas ocasiones, quizás algunos duden del cambio y de la transformación que Dios está teniendo en tu vida. Es posible que para muchos les cueste un tiempo entender que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma. Pero créeme que el Señor se encargará de mostrar que su obra en ti es una realidad. Así como cantábamos hace un momento, tú y yo lo que tenemos que decirle al Señor es: entra en mi casa, que derribe todas las estructuras, que sane las heridas que hay en nuestro corazón, para que nosotros podamos empezar de nuevo. Amén. Pero además de la vida de Pablo, y yo creo que Dios es perfecto, quiero hablarte de un personaje que esta mañana, al comienzo del servicio, nos hablaba nuestra hermana Viviana, y es de Nehemías. Nehemías, en el capítulo 2, vamos a leer solo los versos del 11 al 13 y saltamos del 17 al 18. Nehemías es un ejemplo también de reinicio. ¿Por qué? Porque él reinició, comenzó de nuevo cuando todo parecía perdido. Y eso es lo que Dios te quiere decir hoy. Reinicia, empieza de nuevo, aunque pienses, aunque sientas que ya no tiene sentido, que ya has perdido, que ya no hay de dónde. En Nehemías capítulo 2, versículos 11 al 13 dice:
Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. El verso 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Aquí vemos que Nehemías sale, como decía Vivi, él va a iniciar un proceso de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y cuando él va, observa el panorama, sintió dolor, porque la ruina en la que vio su ciudad era tremenda, era terrible. Dice que todas sus murallas habían sido derribadas, sus puertas estaban quemadas. Y esas murallas y esas puertas representan esa fortaleza que tenía la ciudad, que la hacía ver segura, que la hacía que sus habitantes se sintieran protegidos, no solo por la muralla, sino que además era la representación de que Dios es muro alrededor de ellos. Y era sentir al mismo tiempo que entonces Dios en este momento nos dejó, se alejó un poco y hemos caído en esta miseria, como dice. Todo estaba como destruido. Él mira el panorama y el panorama se ve como de una absoluta pérdida, como una desolación. Pero Nehemías tomó la decisión, ya había tomado la decisión y no estaba apoyado en cualquier cosa. Su decisión estaba apoyada en una palabra, en un sentir que puso Dios en él, y él dice, yo no le dije a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón. No se lo conté a hombre alguno, pero él tenía eso sembrado allí, lo que Dios le había dicho. Así que hoy yo te animo a que para tú volver a empezar, para tú reiniciar en tu vida, recuerdes que Dios te ha dado palabra. Que te agarres de esas palabras que Dios da a tu vida y que aferrado a ella, tú puedas empezar el proceso de reconstrucción de aquello que no sé por qué, por circunstancias, por personas, por lo que sea, se ha derribado. Quizás en momentos puedes sentir que tus murallas están así, que tu protección, te sientes desvalido, desvalida, sientes que estás susceptible a cualquier ataque, pero hoy el Señor te recuerda que Él es tu ayuda y que Él es tu fortaleza, que Él es muralla alrededor de ti. Y como decía Vivi al comienzo, cuando leyó el capítulo 4, ella leyó el versículo 6. Ahí dice que edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo. Y ellos llegaron a la mitad, estaban animados, pero la mitad no es suficiente. Tú tienes que continuar, hay que avanzar. Pero además sucedía algo, y es que cuando ellos empezaron a construir, al mismo tiempo se dieron cuenta que había demasiado escombro. Ahí el escombro
empezó a obstaculizarles el proceso de construcción. Así que hoy nos enseña esto una verdad espiritual. Es que para reiniciar tú tienes que deshacerte de todo ese escombro. Y que ese escombro, esas cosas que tú has amarrado, que tú y yo hemos dejado acumular en nuestra vida. Amarguras, iras, resentimientos, celos. Hemos dejado acumular religiosidad. Y todas esas cosas son un estorbo para poder iniciar de nuevo en el Señor. Para poder cambiar, para poder ser transformados, para poder edificar. Si tú no sacas ese escombro, el versículo 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Las fuerzas. Mira que esto lo está diciendo Judá. Judá significa alabanza. Está diciendo aquellos que se dedicaban a acarrear, a cargar, están debilitados. Cuando las fuerzas se te están acabando, cuando te está fallando, ¿sabes quién se pone pilas? Tu espíritu de alabanza. Empieza a cantar. Cuando te sientas desanimada, desanimado, comienza a alabar al Señor. Y en medio de la alabanza y en medio de la adoración, el Señor te va a fortalecer, te va a ayudar a sacar todo lo que es estorbo en tu vida, todo aquello que te impide crecer en el Señor. Todo aquello que no nos deja iniciar nuevamente. Amén. Pero por último quiero hablarte de un personaje muy famoso que nos muestra que es posible reiniciar frente a los golpes de la vida y frente a las pérdidas que en ella se nos presentan. Y es el rey David. En segunda de Samuel, en el capítulo 12, en los versos 15 al 25, nos habla de una situación bastante triste. David, usted lee en los capítulos anteriores, David había ofendido al Señor tomando por mujer a la esposa de uno de sus siervos, de sus guerreros. La tomó por mujer, la mujer quedó embarazada y no contento con esto, procuró entonces, como no pudo, como dicen por ahí, meterle el hijo al hombre, porque el hombre no estuvo con su esposa, entonces maquinó todo para que lo mataran, lo mandó al frente y efectivamente el hombre muere, entonces se queda con la mujer. Y esto desagradó muchísimo al Señor porque David podía tener todo. Es más, tenía muchas mujeres, hacía de todo, pero se quedó con la mujer de este pobre hombre. Así que un profeta va donde él y comienza a tener una charla con él y le muestra la condición en la cual él está y lo que Dios piensa sobre lo que acaba de hacer. David venía en una serie de decisiones erradas, en una serie de acciones que iban completamente en contra de lo que se supone Dios había recomendado para un rey. Le había dicho, no tengas un gran ejército, eso tenía un ejército grande. Le había dicho, no tengas mucha riqueza, tenía mucha riqueza. Entonces, era un rey que mucho de su vida había sido decisiones erradas. Tenía un corazón maravilloso para con Dios, pero tomaba malas decisiones. Sin embargo, Dios no se cansó nunca en la lucha y en el propósito para con David. Y dice en segunda de Samuel capítulo 15, en versículo 15, 12, perdón, versículo 15, dice,
Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió de ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Entonces aquí vemos a un hombre frente a un golpe bien difícil, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo. Creo que una de las cosas más dolorosas que nosotros enfrentamos en nuestra vida es cuando perdemos a un ser querido. La muerte, no estamos preparadas para ella, ni siquiera cuando nosotros sabemos que está próxima, que está delicada la persona, etcétera. Esto no hace más liviano el dolor por una pérdida. Nosotros no estamos preparados para el fallecimiento de una persona, de un familiar o incluso a veces de un amigo, porque nosotros creamos relaciones y nos apegamos muchas veces a esas relaciones. Hay culturas en las cuales cuando una persona fallece es motivo de fiesta. Culturalmente se entiende su muerte como una nueva vida. Y nosotros, pese a que tenemos la esperanza, y si hay algo que nosotros podemos sentirnos aliviados, es de saber que están en la presencia del Señor, como lo decía aquí David. Yo un día voy a ir a Él, pero Él no puede venir a mí. Yo sé que un día estaré allá, era lo que Él estaba diciendo, por la fe. Y nosotros también tenemos esa fe. Pero cuando se presentan pérdidas, y no solamente me hablo de la muerte, sino pérdidas en nuestra vida, pérdidas del trabajo, pérdidas por una separación, pérdidas por muchas cosas, por peleas por nuestros familiares, separaciones, etcétera. Bueno, todas estas cosas que representan una pérdida para nosotros, muchas veces nos desestabilizan y nos hacen detenernos en nuestra marcha. Y podemos llegar a pensar de que ya todo se acabó. Cuando uno pierde un empleo, esto es una de las cosas que generalmente sucede cuando nosotros perdemos un empleo, no es fácil y se presentan situaciones en las cuales tú empiezas a pensar en la incertidumbre que te causa y ahora qué va a pasar y ahora cómo voy a sostenerme, etcétera. Cuando una persona está frente a un divorcio o un hijo se va de la casa, muchas cosas de estas que pasan normalmente, que suceden, nosotros nos ponemos a pensar, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué va a pasar conmigo o qué va a pasar con esa persona? Crea en nosotros incertidumbres. Las pérdidas nos golpean, las separaciones nos golpean, pero
ahí en ese proceso, cuando tú sientes que algo te falta, que algo se ha ido de tu vida, recuerda siempre que en Dios hay nuevos comienzos y que Dios es capaz de restaurar las cosas, como lo hizo a través de la vida de David, y podemos leerlo ahora. A veces no entienden los que están alrededor cómo nosotros podemos sacar fuerzas. Estos hombres no entendieron cómo pudo levantarse. Bueno, y a esta hora viene y se levanta y come, continúa, porque sabemos que debemos continuar en la vida. Debemos seguir adelante, porque Dios nos ha entregado un regalo, unos años de vida, y esos años de vida tú y yo debemos procurar vivirlos de la mejor manera. Es el regalo de Dios para ti. Así que yo te animo a continuar como lo hizo David, a sobreponerte de los golpes que te pueda presentar las situaciones, la vida misma, el enemigo. No está muerto, dice por ahí un adagio popular, no está muerto quien pelea. Y yo te animo a continuar en esa pelea. Y no solamente tú vas a poder levantarte con la ayuda del Señor, sino que es maravilloso lo que nosotros leemos en el versículo 24. Y es que después que él se levantó, que entendió que su vida debía continuar, él se fue donde Betsabé. Y dice la escritura, y la consoló. Porque algo que tiene aquel que es capaz de reiniciar en el Señor es que puede ayudar a otros a salir adelante. Así que hoy te animo, uno, a que te levantes o que reinicies tu vida de las decisiones erradas, de los caminos errados, que tú reinicies a pesar de que veas que todo está perdido, a pesar de que veas que ya no hay nada. Y tercero, que frente a los golpes, recuerdes que aunque hayas perdido una batalla, no significa que la guerra esté perdida, que Dios está contigo y que puedes volver a empezar. Amén. Así que Dios, te damos gracias en esta mañana.